Cuando compramos la casa, dije, qué emoción por nuestro nuevo hogar. Recuerdo mis palabras, la alegría ingenua que inundaba mi pecho, mientras mi mirada se perdía en los ladrillos recién colocados y el pequeño jardín que soñaba cultivar. Pero esa alegría se desvaneció en el eco helado de la risa de mi hijo. Nuestro hogar, mamá, la casa es solo de mi esposa y mía, y la sonrisa burlona de mi nuera, un puñal que atravesó mi corazón ya cansado. Esta no es una historia de felicidad, sino de una promesa rota, de un sacrificio invisible y de una verdad que, aunque dolorosa, finalmente tuvo que salir a la luz. Lo que ellos no sabían, lo que no podían imaginar en su arrogancia, era que la casa, esa casa que me arrebataron con palabras hirientes, guardaba un secreto que los dejaría con la boca abierta. Si esta historia resuena contigo, si alguna vez sentiste el peso de la injusticia familiar, déjanos tu me gusta. Queremos saber de dónde nos estás viendo y a qué hora. Cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez te sentiste traicionado por alguien cercano? Suscríbete al canal para no perderte las historias que transforman vidas y despiertan el alma. Mi nombre es Elena, y la historia que les comparto no es solo mía, sino de cada rincón de mi corazón que un día creyó en la palabra hogar. Recuerdo la casa de mi infancia en un pequeño pueblo, con sus paredes color crema y el aroma a pan recién horneado que mi madre preparaba cada mañana. Era un hogar humilde, pero rebosante de risas, de abrazos apretados y de la certeza inquebrantable de que siempre habría un plato caliente en la mesa y un hombro donde llorar. Mis padres, dos almas trabajadoras y sencillas, me enseñaron el valor de la familia por encima de todo. El dinero va y viene, Elena, me decía mi padre con sus manos ásperas de labrador. Pero el amor de los tuyos, ese es un tesoro que nadie te puede quitar. Y yo, ingenua, creí esa verdad con cada fibra de mi ser. Cuando conocí a Ricardo, mi futuro esposo, me pareció que habíamos nacido para encontrarnos. Él era un hombre de pocas palabras, pero sus ojos hablaban volúmenes de ternura y respeto. Nos casamos en una ceremonia sencilla, con el poco dinero que habíamos ahorrado, y construimos nuestro primer hogar con nuestras propias manos. Una pequeña casita de madera en las afueras de la ciudad, donde criamos a nuestro único hijo, Daniel. Daniel era nuestra vida, nuestro sol. Desde pequeño, le dimos todo lo que pudimos, y más. Trabajamos incansablemente, Ricardo en la fábrica y yo haciendo costuras para los vecinos, para asegurarnos de que a nuestro hijo nunca le faltara nada. Queríamos que tuviera una vida mejor, con más oportunidades de las que nosotros habíamos tenido. Cada moneda ahorrada era para su futuro, para sus estudios, para sus sueños. Mis recuerdos de esos años están teñidos de una felicidad simple y profunda. Las noches de verano en el porche, con Daniel dormido en mi regazo mientras Ricardo tocaba su vieja guitarra. El olor a tierra mojada después de la lluvia. Los colores vibrantes del atardecer que pintaban el cielo sobre nuestra modesta casa. No teníamos lujos, pero teníamos algo mucho más valioso, la certeza de que éramos una familia unida, un refugio seguro en un mundo incierto. Yo soñaba con el día en que Daniel formara su propia familia, y con la ilusión de ser una abuela presente, rodeada de nietos, compartiendo la misma calidez y amor que mis padres me habían dado. Siempre imaginé que nuestra casa, la que con tanto esfuerzo habíamos construido, sería el centro de esos encuentros, el punto de reunión donde se tejerían nuevas memorias. Con los años, Daniel creció y se convirtió en un joven brillante. Se fue a la universidad en la capital, y nosotros, con el corazón apretado pero llenos de orgullo, lo apoyamos en cada paso. Le enviábamos cada centavo que podíamos, privándonos de muchas cosas, para que no tuviera que preocuparse por el dinero y pudiera dedicarse de lleno a sus estudios. Es por tu futuro, hijo, le decíamos al teléfono, y él nos prometía que cuando se graduara y tuviera éxito, nos devolvería el doble, nos daría la vida que siempre soñamos. Esas palabras, ese compromiso tácito, eran nuestro motor, eran la esperanza que nos mantenía en pie, incluso cuando la vejez empezaba a pesar, y el cuerpo de Ricardo ya no respondía con la misma fuerza. El golpe inicial,
La primera grieta en ese castillo de sueños llegó sutilmente. Ricardo enfermó. Una enfermedad larga y costosa que nos obligó a gastar gran parte de nuestros ahorros. Daniel, ya casado con una joven ambiciosa llamada Sofía y con un buen puesto en una empresa, nos visitaba menos. Sus llamadas eran breves, llenas de excusas sobre el trabajo y los compromisos sociales. Yo lo entendía, o eso creía, lo justificaba, pensando que estaba ocupado construyendo su propia vida, su propio futuro. Pero en el fondo, una pequeña punzada de soledad empezaba a asomarse. Cuando Ricardo falleció, la soledad se volvió un abismo. Daniel vino al funeral, por supuesto, pero su consuelo fue superficial, casi mecánico. Sentí su distancia, una barrera invisible que se había erigido entre nosotros. Fue entonces cuando me di cuenta de que el futuro que tanto habíamos sacrificado por él quizá no incluía el amor y la cercanía que yo anhelaba. La herida se abrió, pequeña al principio, pero con el potencial de consumir todo lo que una vez fui. La muerte de Ricardo me dejó un vacío inmenso, no solo en mi corazón, sino también en mi día a día. De repente, la casa que había sido nuestro refugio, nuestro pequeño universo, se sentía enorme y silenciosa. Mis días se llenaron de una rutina monótona: despertar sin el café que él preparaba, sentarme a la mesa sin su compañía, mirar el televisor sin sus comentarios gruñones pero cariñosos. El tiempo se estiraba, pesado y lento, y el sonido de mi propia respiración era a menudo el único ruido que rompía el silencio. Intenté llenar el vacío con pequeñas tareas, con recuerdos, con la esperanza de una llamada de Daniel, pero las llamadas eran cada vez más escasas, y sus visitas, prácticamente inexistentes. Cuando finalmente se aparecía, venía con Sofía, su esposa, y la casa se llenaba de un bullicio extraño, casi ajeno. Sus conversaciones giraban en torno a sus éxitos, sus viajes, sus planes. Yo escuchaba, sonreía, intentando disimular la punzada de ver cómo mi hijo, que antes me buscaba para cada decisión, ahora me miraba como a una reliquia del pasado, una figura decorativa en el rincón. Fue en una de esas visitas, después de que Daniel y Sofía compraran su nuevo apartamento en un barrio exclusivo, que el tema de la casa surgió. «Mamá», dijo Daniel, con esa voz suave que no admitía réplica, «la verdad es que este barrio es un poco lejos para nosotros. Y con tu edad, sería bueno que estuvieras más cerca de un hospital, de tiendas». Sofía asintió, añadiendo con una falsa dulzura, «Claro, su comodidad es lo más importante. Suegra. Además, este lugar es muy antiguo. Necesita muchas reparaciones que ni usted ni Daniel pueden permitirse ahora». Sus palabras cayeron como piedras sobre mi pecho. ¿Antiguo? ¿Necesitado de reparaciones? Era el hogar que Ricardo y yo habíamos construido con nuestras propias manos, el lugar donde habíamos criado a nuestro hijo. Sentí una indignación silenciosa, pero mi voz no salió. La soledad me había vuelto cautelosa, temerosa de cualquier confrontación que pudiera alejarme aún más de mi único hijo. La propuesta no tardó en llegar. Daniel y Sofía querían que me mudara con ellos. Al principio, mi corazón dio un salto de alegría. Por fin, pensé, estar cerca de mi hijo, de mi nuera, quizás incluso, con el tiempo, tener nietos a los que mimar. Pero la ilusión se desmoronó rápidamente. «Tenemos un cuarto extra», me dijo Sofía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «No es muy grande, pero es suficiente». Cuando vi el cuarto extra, era apenas un trastero, sin ventanas, justo al lado de la cocina, con una cama individual y un pequeño armario. No era una habitación para una persona mayor, era un espacio de almacenamiento. Y mi perro, el viejo Lucas, que había sido mi compañero fiel desde la muerte de Ricardo, ni siquiera era una opción. «Lucas es un perro grande, suegra», sentenció Sofía. «No podemos tenerlo en un apartamento. Además, no está entrenado para vivir en interiores». Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Dejar a Lucas? Era impensable. Así comenzó el lento y doloroso proceso de mi abandono. Daniel y Sofía insistían en que vendiera mi casa, mi refugio, para poder mudarme con ellos. «El dinero de la venta te ayudará con tus gastos, mamá»,
me repetía Daniel. Además, es una casa muy grande para una sola persona, y está muy vieja. Podrías caerte. Las presiones eran constantes, sutiles al principio, luego más directas. Las llamadas telefónicas de Sofía, preguntando, ¿cuándo pondrías el cartel de «Se vende?» Las visitas de Daniel, con folletos de 1900, apartamentos pequeños y caros, ninguno de los cuales sentía como un hogar. El silencio se hizo mi compañía, y la comida, mi único consuelo. Empecé a sentirme agotada, física y mentalmente. Mi salud, que ya era frágil, se deterioró. Las noches se volvieron insomnes, llenas de lamentos silenciosos. Mi cuerpo se encorvó, y el brillo de mis ojos se apagó. El día que firmé los papeles de venta de mi casa, sentí que una parte de mi alma se desprendía. No tenía a dónde ir, y la promesa de un hogar, con mi hijo y mi nuera, se sentía cada vez más como una prisión. Sofía, con una sonrisa triunfal, fue la que llevó los papeles al notario. Daniel, por su parte, se mantuvo al margen, como si no quisiera involucrarse en el dolor de su madre. La suma de dinero que recibí fue irrisoria para el valor sentimental de la casa, pero no tuve fuerzas para discutir. Estaba derrotada. Mientras las llaves de mi casa pasaban a manos desconocidas, la promesa de Daniel de un futuro mejor para mí se sentía como una burla cruel. La realidad me golpeaba con fuerza. Había entregado mi vida, mis ahorros, mis sueños por un hijo que, ahora, me entregaba a cambio una habitación sin ventana y la promesa de una vejez solitaria. El abandono no era solo físico, era un abandono del alma. Los días que siguieron a la venta de mi casa fueron un borrón de desorientación y tristeza. Me mudé al pequeño cuarto del apartamento de Daniel y Sofía, un cuarto sin ventanas, oscuro y sofocante, que confirmaba la realidad de mi nuevo estatus. Era una carga, una sombra en la vida de mi hijo. Lucas, mi fiel perro, tuvo que quedarse con una vecina de buen corazón, y cada día que pasaba sin él, sentía un vacío aún más grande. Los ruidos de la ciudad, ajenos a mis oídos acostumbrados al canto de los pájaros, se volvieron una tortura. Las conversaciones de Daniel y Sofía en la sala, sus risas, sus planes de cenas con amigos y viajes, eran un eco constante de la vida que me habían arrebatado. Me sentía invisible, una pieza de mobiliario más en un apartamento que nunca sería mi hogar. Intenté adaptarme, lo juro. Ofrecía mi ayuda en la cocina, en las tareas del hogar, pero Sofía siempre respondía con una sonrisa forzada. «No se preocupe, suegra. Nosotros nos encargamos. Usted descanse». Era una forma amable de decirme que no era necesaria, que mi presencia era tolerada, pero no deseada. Daniel, por su parte, evitaba mi mirada. Sus interacciones eran breves, siempre con prisa. «Estoy ocupado, mamá». O «tengo una reunión», eran sus frases recurrentes. El silencio entre nosotros, el que antes hablaba de amor y comprensión, ahora gritaba indiferencia. La única vez que se mostró algo animado fue cuando mencioné los papeles de la venta de la casa. «Sí, mamá, los tengo guardados», dijo, sin darme detalles de la suma que había recibido o de dónde la había depositado. La confianza, que antes era ciega, ahora se deshilachaba. Una tarde, mientras Sofía estaba en el trabajo y Daniel había salido, sentí una necesidad imperiosa de encontrar algo que me hiciera sentir conectada con mi pasado. Busqué entre las pocas cajas que había logrado traer de mi casa, llenas de recuerdos y objetos personales. En el fondo de una de ellas, envuelto en un paño de lino que había bordado mi madre, encontré una caja de madera antigua. Era la caja de costura de mi abuela, un objeto que mi madre me había entregado con la promesa de que siempre te traerá paz y respuestas cuando las necesites. Nunca le había dado mucha importancia, pero en ese momento, su peso en mis manos me transmitió una extraña sensación de esperanza. Al abrirla, encontré los carretes de hilo de colores que usaba mi abuela, viejas agujas y dedales, y en el fondo, un pequeño sobre amarillento. No lo reconocí. Mis manos temblaron al desdoblar el papel. Era una carta. La letra de mi padre, una caligrafía firme, aunque algo temblorosa por la edad, que reconocería en cualquier parte. Mis ojos se posaron en las primeras líneas, y mi corazón dio un vuelco.
Mi querida Elena, comenzaba la carta. Sé que estas palabras te encontrarán cuando yo ya no esté. Esta caja ha sido un tesoro de nuestra familia, y dentro de ella he guardado un secreto que debes conocer para protegerte y proteger lo que es tuyo. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer la carta. ¿Un secreto? ¿Protegerme? La carta continuaba revelando una verdad que me heló la sangre. Mis padres, con la sabiduría que les daba la vida en el campo y la desconfianza hacia los papeles de la ciudad, habían decidido, años atrás, tomar precauciones con nuestra casa. No querían que, en su vejez o ausencia, alguien pudiera aprovecharse de su única posesión. La casa, nuestra casa, había sido transferida legalmente a mi nombre de una manera particular, con una cláusula especial que garantizaba mi derecho inalienable a ella. Incluso si me casaba o si Ricardo fallecía, era una protección contra cualquier vicisitud, una salvaguarda para mi futuro. La carta mencionaba un documento anexo, un papel oficial que detallaba esta cláusula, guardado en un sobre sellado con el escudo de un antiguo notario del pueblo. El impacto de la revelación fue físico. Mi respiración se aceleró. No era una simple venta. Había una cláusula, un derecho. El papel que yo había firmado bajo la presión de Daniel y Sofía. ¿Qué decía ese papel? La carta de mi padre me daba instrucciones claras. Si alguna vez te ves en peligro de perder tu hogar, busca el documento. Está en la oficina del I-900 viejo notario Martínez, en el pueblo, en un expediente bajo mi nombre completo, Miguel Ángel Sánchez. La fecha de la carta era de 20 años atrás, escrita poco después de que mi madre falleciera, cuando mi padre ya intuía su propio final. Era una previsión, un acto de amor inmenso, de un padre que incluso después de la muerte, seguía velando por su hija. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de una mezcla de conmoción y rabia. Me habían engañado. Daniel, mi propio hijo, había tramado esto con Sofía, usando mi vulnerabilidad y mi dolor para arrebatarme lo único que me quedaba. La imagen de Sofía sonriendo mientras yo firmaba los papeles, la indiferencia de Daniel, todo encajaba. El suelo se movió bajo mis pies. La injusticia se sentía como una bofetada, pero junto con la rabia surgió una chispa, una pequeña llama de determinación. Mi padre, desde el más allá, me había tendido una mano. No estaba indefensa. No era la anciana frágil y desorientada que ellos creían. Tenía una verdad en mis manos. Una verdad que me daba la fuerza para levantarme y luchar por lo que era mío. El camino sería difícil, pero la revelación me había dado un propósito. La hora del acuerdo de cuentas había llegado. La carta de mi padre, arrugada en mis manos, se convirtió en mi brújula. La determinación que había encendido en mi corazón me dio una fuerza que creí perdida. Ya no era la Elena frágil y desorientada que Daniel y Sofía habían manipulado. Ahora era la hija de Miguel Ángel Sánchez, la guardiana de su legado y de su previsión. Mi primera acción fue planear mi escape de esa prisión de silencio. Necesitaba llegar al pueblo, a la oficina del notario Martínez. Era un viaje largo, y sabía que Daniel y Sofía no me permitirían ir sola. La astucia se volvió mi aliada. Un día, mientras Sofía se quejaba de un dolor de cabeza y Daniel estaba absorto en su computadora, les mencioné, con una voz que intentaba sonar débil y resignada, que me sentía muy mal, que necesitaba ver a mi antigua doctora en el pueblo, que solo ella me conocía bien. Sofía, con un suspiro de fastidio, dijo que era un gasto innecesario, pero Daniel, quizás sintiendo un atisbo de culpa o simplemente queriendo librarse de mi presencia por unas horas, accedió a llevarme. Pero solo un rato, mamá. Tengo mucho trabajo, me advirtió. Asentí, ocultando mi pequeña victoria. El viaje fue tenso. Daniel, al volante, no pronunció palabra. Yo, en el asiento del copiloto, observaba el paisaje pasar, sintiendo cómo cada kilómetro me alejaba de la opresión y me acercaba a la verdad. Al llegar al pueblo, le pedí a Daniel que me dejara en la plaza principal. Quiero caminar un poco, hijo. Necesito aire fresco antes de ir a la clínica, le dije. Él, sin sospechar nada, me dejó y se fue a hacer unas llamadas en el coche. En cuanto lo vi desaparecer,
Caminé con paso firme hacia la antigua notaría. El edificio, con sus paredes de piedra y su letrero desgastado, me recibió como un viejo amigo. El notario Martínez, un hombre ya canoso pero con una mirada aguda, me reconoció de inmediato. Elena, qué gusto verte. Lamento lo de tu esposo, Ricardo, un gran hombre, dijo con sinceridad. Mi corazón se encogió, pero me mantuve firme. Vengo por un asunto de mi padre, Miguel Ángel Sánchez, le dije, y le entregué la carta. El notario leyó la carta con atención, y sus cejas se alzaron. Ah, sí, dijo. El señor Sánchez era un hombre muy previsor. Recuerdo este caso, una cláusula, muy particular, para asegurar su futuro, doña Elena. Se levantó y fue a un viejo archivador, buscando entre legajos empolvados. Mis manos sudaban. Finalmente, sacó un sobre sellado. Aquí está, dijo, entregándomelo. El documento original. La casa, legalmente, nunca dejó de ser suya. La venta que usted firmó es nula, al menos en lo que respecta a su derecho de propiedad. Las palabras resonaron en mis oídos como una campana. Nula. La injusticia se desvanecía, reemplazada por una oleada de alivio y una renovada indignación. Regresé al coche donde Daniel me esperaba, con el documento escondido bajo mi blusa. Mi rostro, aunque cansado, reflejaba una nueva determinación. Él no notó nada. De vuelta en el apartamento, la atmósfera se sentía diferente. Yo ya no era la misma. El peso del secreto de mi padre me daba una fortaleza inquebrantable. Esperé el momento adecuado, la cena, para confrontarlos. Daniel y Sofía estaban sentados a la mesa, hablando de sus planes para remodelar su casa, la que había sido mía. Hemos pensado en tirar esa pared de la cocina, Daniel, decía Sofía. Así tendremos un espacio más moderno. Mi sangre hirvió. ¿Su casa? Mi voz, aunque baja, cortó la conversación como un cuchillo. Ambos me miraron, sorprendidos por mi tono. Me gustaría hablar con ustedes sobre la casa, continué, sacando el documento de mi blusa y colocándolo sobre la mesa. El papel, amarillento y con sellos oficiales, llamó su atención. Daniel lo tomó. Sus ojos recorrieron las líneas y su rostro se puso pálido. Sofía, con su habitual arrogancia, se rió. ¿Qué es esto, suegra? ¿Algún viejo recibo? La casa ya se vendió, ¿recuerda? Recuerdo perfectamente, respondí, mi voz ahora firme y clara. Pero lo que ustedes no sabían, lo que mi padre previó, es que esa venta es nula. Esta casa, la que ustedes creen que es suya, siempre fue y sigue siendo mía. Mi padre, Miguel Ángel Sánchez, se aseguró de ello con una cláusula legal que me otorga el derecho inalienable a ella. Ustedes me engañaron, se aprovecharon de mi dolor y de mi confianza. Me hicieron firmar un documento que no tenía validez legal, bajo la premisa de que me estaban ayudando. Pero lo único que hicieron fue intentar robarme lo único que me quedaba. El silencio que siguió fue ensordecedor. Daniel dejó caer el documento sobre la mesa, con los ojos fijos en mí, una mezcla de incredulidad y vergüenza. Sofía, con la boca abierta, intentó balbucear algo, pero las palabras no le salían. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, ahora estaban descompuestos. Era el momento de la catarsis. La verdad desnuda, sin adornos. No solo me quitaron mi hogar, continué, con la voz cargada de la emoción contenida por tanto tiempo, sino que me quitaron mi dignidad, mi paz. Me hicieron sentir una carga, una anciana inútil. Pero mi padre, desde el cielo, me ha dado la fuerza para enfrentarlos. Y ahora, la verdad está aquí, entre nosotros. La mirada de Daniel, finalmente, se encontró con la mía. En sus ojos, vi un destello de arrepentimiento, una chispa de la culpa que había intentado ocultar. El poder había cambiado de manos. Yo, la anciana abandonada, había recuperado el control de mi propia vida. Había hablado, y mis palabras habían desarmado a aquellos que creían que su avaricia quedaría impune. La humillación que sentían en ese instante era el precio de su engaño, un precio que para mí no tenía valor alguno en comparación con la paz que empezaba a sentir. El impacto de mis palabras fue devastador para Daniel y Sofía. La cena, que había comenzado con sus planes grandiosos para mi casa, terminó en un silencio espeso, cargado de reproches mudos y vergüenza.
Daniel, con la cabeza gacha, no pudo sostenerme la mirada. Sofía, con su arrogancia desvanecida, balbuceó algunas excusas, pero su voz sonó hueca, sin convicción. No hubo disculpas sentidas. No hubo un abrazo arrepentido. La verdad, aunque liberadora para mí, era una barrera insuperable entre nosotros. Al día siguiente, tomé la decisión que mi corazón me dictaba. No me quedaría un minuto más en ese apartamento que olía a traición. Empaqué mis pocas pertenencias, la caja de costura de mi abuela en mi regazo como un talismán. Mientras cerraba mi pequeña maleta, Daniel apareció en la puerta. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hinchados. «Mamá, por favor», dijo, con una voz que apenas reconocí. «Hablemos. ¿Qué vas a hacer?» Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hijo, no al extraño que se había convertido. Pero la herida era demasiado profunda. «Voy a volver a mi casa, Daniel», le respondí con calma. «A la casa de tu abuelo, a la casa donde te crié, a mi verdadero hogar». No hubo discusión, no hubo súplicas. Había un entendimiento tácito en el aire. Él sabía que había cruzado un límite, y yo sabía que no había vuelta atrás. Pedí un taxi y, con una dignidad que solo la adversidad puede forjar, dejé ese apartamento, dejando atrás el silencio opresivo y la sombra de la mentira. El viaje, de regreso a mi pueblo, se sintió como volver a nacer. El sol de la mañana acariciaba los campos verdes, y el aire puro llenaba mis pulmones de una vitalidad renovada. Lo primero que hice al llegar fue buscar a Lucas, mi fiel perro. Su alegría al verme, sus ladridos y sus lametones, fueron el bálsamo que mi alma necesitaba. Juntos, Lucas y yo, regresamos a nuestra casa. La puerta principal, esa que había cerrado con tanta pena, se abrió para recibirnos como si nunca nos hubiéramos ido. El olor a madera vieja y a tierra mojada me abrazó, y los recuerdos de Ricardo llenaron cada rincón, pero esta vez, con una dulzura agridulce, no con la tristeza de antes. El proceso para anular la venta y reafirmar mi derecho a la propiedad fue complicado, pero con la ayuda del notario Martínez, lo logré. La justicia, aunque tardía, se manifestó. Daniel y Sofía intentaron resistirse, amenazaron con demandas, pero el documento de mi padre era irrefutable. Finalmente, se vieron obligados a aceptar la verdad. No volví a hablar con ellos. La reconexión, por ahora, parecía imposible. El perdón es un camino largo, y la confianza rota es difícil de reparar. Pero en ese momento, no era el perdón lo que buscaba, sino mi paz. Pasé los días siguientes redescubriendo cada rincón de mi hogar. El jardín, antes descuidado, volvió a florecer bajo mis manos. El viejo sillón de Ricardo en el porche se convirtió en mi lugar favorito para tomar una taza de té al atardecer, observando el sol pintar el cielo de tonos dorados y anaranjados. Ya no me sentía sola, porque la casa estaba llena de la memoria de quienes me amaron de verdad, y del amor incondicional de Lucas. Mi padre, con su previsión, me había dado no solo un techo, sino la lección más importante, que el verdadero hogar no es solo un lugar físico, sino el espacio donde uno se siente seguro, amado y respetado. Aprendí que la bondad y la confianza son tesoros, pero no deben ser ciegos, que el amor filial, aunque profundo, puede ser corrompido por la avaricia y el egoísmo, y que la verdadera fortaleza reside no en evitar el dolor, sino en encontrar la verdad y la dignidad para enfrentar las injusticias. La vida me había quitado mucho, pero también me había devuelto algo invaluable, mi esencia, mi resiliencia y la certeza de que, incluso en la vejez, uno puede reconstruir su vida y florecer de nuevo. Mi historia es un recordatorio de que, a veces, las mayores traiciones vienen de quienes menos esperamos, pero también que la sabiduría ancestral y el amor incondicional pueden ser el faro que nos guíe en la oscuridad. Nunca subestimen la fuerza de un corazón que ha sido herido, pero que se niega a ser vencido. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle me gusta y compartirla. Tu comentario es muy valioso para nosotros. ¿Qué aprendiste de la historia de Elena? ¿Crees en la justicia tardía? Suscríbete al canal para más historias que te harán reflexionar y sentir.